Muy buenos días. En nombre del Comité Regional de la CIER para Centroamérica y el Caribe, darles la bienvenida a esta conferencia virtual del día de hoy. Agradecidos a todos los que están conectados desde temprano, a los que estaban por ahí en sala de espera cuando estábamos haciendo la prueba con el instructor. Y nada, como la mayoría de ustedes, los usuarios de estas conferencias virtuales que solemos hacer aquí en Secasier saben, nosotros normalmente cuando tenemos un curso virtual o incluso un evento presencial, solemos invitar a alguno de los especialistas, a alguno de los instructores, de los expertos que van a estar en esa actividad a que hagan una conferencia virtual, a que vengan y no hablen tal vez de lo que vamos a estar viendo en ese evento, para que ustedes, los interesados, puedan interactuar con estos instructores e incluso ver un poco de lo que tendremos en esa actividad. Y precisamente este webinar del día de hoy va en esa línea. Les comentaba era que hoy tenemos la conferencia virtual Python, una herramienta para los sistemas eléctricos del siglo XXI. La conferencia de hoy la tiene a su cargo el ingeniero Francisco Escobar Prado. Francisco es la persona que tiene a su cargo el curso profesional especializado que estaremos impartiendo acá en Secasier del 24 de mayo al 17 de junio en modalidad virtual. Y la idea con esta conferencia del día de hoy es tener una charla de actualización en torno al curso que vamos a tener y que ustedes aprovechen al instructor y si tuvieran alguna consulta respecto al curso y los temas que vamos a estar tratando, pues que lo aprovechen y en el tiempo de preguntas y respuestas, pues interactuemos un poco con el instructor. Para los que no conocen a Francisco, me permito presentarles quién es Francisco y un poco del background de Francisco. Nuestro invitado el día de hoy es Francisco Escobar Prado, quien es ingeniero con énfasis en sistemas eléctricos de potencia y profesor en la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica. Sus temas de investigación incluyen la estabilidad de tensión, la simulación de redes de gran escala con generación distribuida y el modelado de máquinas eléctricas. Tareas recurrentes en sus proyectos han sido la programación de métodos numéricos, la optimización y el análisis de macrodatos. Ha publicado artículos científicos en revistas internacionales y se ha desempeñado como revisor. Además de su experiencia como profesor universitario, el ingeniero Escobar ha impartido cursos de actualización profesional. Muchas gracias. Buenos días, Larisa, y también buenos días a todos los que se conectaron. Para mí es un gran placer estar aquí eh, impartiendo este webinar. Como dicen, cuando uno está enamorado de algo, uno quiere contarle al mundo, y yo creo que este lenguaje es algo que lo hace uno enamorarse. Vamos a empezar con una presentación y después va a ser un poco más, digamos, dinámico porque traigo unos programas que vamos a ver en acción. El título del webinar es Python, una herramienta para los sistemas eléctricos del siglo XXI. Python es uno de los lenguajes más versátiles que se utiliza en la actualidad, prácticamente en todas las disciplinas científicas, ingenieriles. Y de lo que quiero convencerlos hoy es de que los sistemas eléctricos, porque están evolucionando, requieren, bueno, entender interacciones más complejas, analizar conjuntos de datos más grandes, y para eso es necesario ya automatizar tareas. Y Python yo creo que es la herramienta más apropiada para eso. El contenido del webinar son estos 4 puntos. Primero quiero motivarlos y justificar por qué siquiera escribir nuestros propios programas, por qué no utilizar programas ya desarrollados por otras personas y también por qué utilizar Python si hay tantas otras alternativas. Aquí esta hora la podríamos dedicar solo a enumerar todos los lenguajes de programación. Tenemos C, C++, Java, Haskell, Shell, no podría seguir. Luego, el segundo punto es la introducción a Python,
cómo se ve siquiera un programa de Python, cómo lo corre uno en nuestras computadoras, qué modos tiene, cómo son los paradigmas de programación que permite. Y después, en el punto 3, vamos a ver 3 casos de estudio concretos, ya que nosotros tenemos este trasfondo común, que es el de los sistemas eléctricos de potencia. Preferí aprovechar y de una vez empezar con estos casos de estudio. La mejor forma de dividirlo se me ocurrió que podría ser la transmisión, la distribución y el consumo residencial. Vamos a ver aplicaciones a cada uno y después de eso vamos a concluir. Entonces, ¿por qué escribir nuestros propios programas? Cuando llego a escribir nuestros propios programas, me refiero básicamente a trabajar así con un archivo de texto vacío y empezar a escribir el código fuente. No tenemos, digamos, mayor interfaz gráfica, no hay por lo demás como, pues lo que deseamos programar es algo que tenemos que diseñar, planear y después implementar nosotros. Entonces, el hecho de que tengamos que usar software es bastante claro. Los sistemas de transmisión o distribución no son objetos que uno pueda investigar empíricamente, hacer experimentos con ellos, sino que todo tiene que tener un proceso de simulación antes. Antes, eh, digamos, la razón por la que hay que escribir nuestros propios programas, yo creo que se pueden ilustrar con estas figuras. La primera busca ilustrar como los estudios paramétricos, que es que muchas veces en las redes uno quiere probar, por ejemplo, su evolución ante diferentes contingencias. Tal vez uno quiere probar cómo evoluciona una tensión cuando salen todas las posibles líneas de operación por algún cortocircuito. Eso es algo que claramente no se puede hacer de forma manual. Otra razón por la que uno quiere automatizar todo es estos actores de acá, que son las redes de baja tensión. Yo estoy convencido que en el futuro ya los análisis clásicos de transmisión no se van a poder hacer, en los que uno manejaba sistemas con números de barras que están en el orden de las centenas o de los miles, sino que va a haber que hacer análisis ya integrados de transmisión y distribución. eh, Sin duda alta tensión y media y posiblemente también baja. Es necesario considerar todos estos niveles de tensión porque estas redes imponen restricciones en el aporte que pueden hacer los recursos energéticos distribuidos que van a estar integrados ahí. Entonces, con más razón, si uno tiene ese número tan enorme de barras que ya va a estar en las centenas de miles o incluso en los millones, si el poder computacional lo permite, uno va a tener que automatizar eso. Y como todas las redes van a ser distintas, las redes costarricenses van a ser distintas de las estadounidenses o de las europeas, se va a necesitar ajustar los programas al contexto de acá y por eso es importante escribirlos. ¿Por qué utilizar concretamente Python? Bueno, podemos primero ver las virtudes de sus alternativas. Empecemos con C, uno de los primeros lenguajes eh, que se estudian en los planes de estudio actuales. Difícilmente otro lenguaje le va a ganar en rendimiento, pero tiene una curva de aprendizaje muy difícil, porque si bien los programas son más seguros y más rápidos, es necesario ocuparse de, por ejemplo, ubicar la memoria o estar consciente de cuándo es mejor pasar un puntero o pasar una variable a una función. Lo mismo se puede decir de C++. Fortran, pese a que puede parecer como anacrónico, ya obsoleto, en realidad todavía encuentro aplicaciones en, eh, por ejemplo, la meteorología o la astronomía, en las que se deben manejar cantidades de datos enormes. Pero también es, para aplicaciones puramente numéricas está bien, pero si uno quiere un programa más sofisticado es muy difícil. Eh, Además que los conceptos no son, digamos, tan modernos. Si uno ve la forma en que se maneja la entrada y salida para imprimir algo a la terminal o un archivo, así que recuerda la época de las tarjetas perforadas. Otro más nuevo es este lenguaje Julia, que está siendo utilizado sobre todo para la computación científica, para modelos de clima, y si bien es muy prometedor, está más orientado como aplicaciones numéricas, similar a MATLAB.
para el desarrollo web, por ejemplo, no se utiliza, o algo para lo que Python sí ha sido aplicado. Entonces, Python, en cambio, es fácil de aprender. Como vamos a ver, tiene una sintaxis que favorece, eh, pues eso, el iniciar rápido en el lenguaje. También favorece la comunicación. Hay sentencias que recuerdan más a un lenguaje humano que a un lenguaje de programación. Reduce los tiempos de desarrollo. Nada ganamos si tenemos un programa que es muy rápido, pero que para desarrollarlo se necesita tener todo un año y también personal muy capacitado. Es universal por el hecho de que se utiliza virtualmente en todas las disciplinas y de que es fácil de aprender, y también ofrece numerosas bibliotecas competitivas. Generalmente estas bibliotecas están precompiladas, de hecho en C, en C++ o en Fortran, y lo que se hace desde Python es como acceder a ellas, a ese código ya compilado, que es a fin de cuentas como que Python provee una interfaz, esas bibliotecas proveen una interfaz. No quiero argumentar, por supuesto, que Python es la solución a todo. Eh, Python, después de todo, es una herramienta y hay herramientas que son mejores para ciertos problemas. Lo que yo quiero argumentar es que para los sistemas de potencia, Python es, al menos en la actualidad, la mejor opción. Veamos código concreto y qué mejor forma de iniciar tal vez que con esta sucesión de Fibonacci, un clásico cuando uno está aprendiendo a programar. Esta es una sucesión de números que empieza con valores iniciales f0 igual 0, f1 igual 1, y a partir de ahí todos los valores se definen de forma recursiva, o sea, el número de Fibonacci enésimo es la suma de los dos anteriores, de ahí que uno obtenga como tercer número 1, como cuarto 2, 3, 5, 8. Esta de aquí es la implementación de una función que nos devuelve el enésimo número de Fibonacci. Entonces escribe def, nombre de la función y su argumento, dos puntos, y devuelva n si n es menor a 2, y si no, devuelva la función evaluada en n-1 más la función evaluada en n-2. Esto es, digamos, código ya ejecutable, y aquí uno puede ver diferencias con los otros, tal vez lenguajes clásicos. Python renuncia, para empezar, al exceso de delimitadores. En C, por ejemplo, uno tendría que decir, bueno, el tipo que devuelve la función, si es un entero, si es un carácter, habría también que utilizar llaves. Después de cada renglón habría que utilizar punto y coma. En cambio, Python no. Casi que uno siente que está leyendo la definición misma de aquí arriba, la de un libro de texto. Eso se debe a que, bueno, Python tiene por un lado estas sentencias, el hecho de poder incluir condicionales, por ejemplo, de esta forma, el hecho de que permite la recursividad, o sea, que dentro de la función se llame a ella misma, que renuncia a delimitadores. La definición de la función está dada, digamos, por la sangría que se deja. Entonces, es como una calidad de código que es, digamos, producto del lenguaje mismo, no solo de la persona que programa, sino que el lenguaje lo obliga a uno a programar así. Esta de abajo es una función que más bien imprime los números de Fibonacci hasta el enésimo. De nuevo, la definición de la función está dada por la sangría que se deja hacia la derecha, y luego empieza, por ejemplo, esta declaración, una declaración doble en la que inicializamos los valores de A y B. No es necesario especificar cuál es el tipo de la variable, si son enteros. También se puede hacer todo en una línea. Y luego viene este bucle que mientras A es menor que N va a imprimir A con esto al final. Y aquí vemos las ventajas de la asignación doble. Generalmente para hacer esto uno necesitaría tres variables, una variable intermedia que no cumple ningún papel, sino que es solo como para hacer, hacer la actualización de las dos variables, pero aquí uno lo hace en una sola línea.
y no tiene que introducir variables que van a restarle legibilidad. Sí. Como decía, estos son consecuencias del diseño propio del lenguaje y sobre las decisiones que se tomaron al diseñarlo. Guido van Rossum, que fue el creador de Python, decía que el placer de programar en Python debería estar en ver clases cortas, clases aquí en un sentido muy técnico, como en la programación orientada a objetos, clases cortas, concisas y legibles que expresen mucha acción en pocas líneas de código, no en resmas de código trivial que maten de aburrimiento a quien las lee. Y eso es algo que vamos a ver ejemplificado hoy. ¿Cómo se ve entonces un programa de Python completo? Este es el ejemplo que les traigo, que es como una descripción de lo que tuve que hacer hoy para, para el webinar de Python. Digamos, este programa está escrito en un archivo que se llama webinar. Por convención, pese a que no juega un gran papel, a los archivos se les pone la extensión PY de Python. Cualquier otra extensión también serviría. Estas son como las líneas, son diferentes líneas del archivo. Hay ciertas cadenas de caracteres precedidas por este símbolo de numeral, que son los comentarios, que van a ser ignorados por Python, pero que le sirven a la próxima persona que lee este programa. Entonces, esta primera parte es un recordatorio y lo que va a hacer es, para i de 0 hasta 99, de hecho, vamos a imprimir esta cadena de caracteres. El programa, por cierto, se va a ejecutar de forma lineal, entonces va a ir de una línea hacia la siguiente sin nunca devolverse, a menos que uno tenga estas estructuras de control de flujo que sí permiten en cierta forma como devolverse. Esta siguiente parte es el itinerario y aquí vemos una de las estructuras de datos que ofrece Python, que se va a guardar en esta variable tareas. Uno podría guardar en una variable casi que cualquier cosa, números, listas, matrices. En este caso utilizamos una en particular que se llama diccionarios. Y básicamente estas que están a la izquierda son como palabras en un diccionario y estas de acá son las definiciones. Entonces a la palabra 6, que podría ser también de cualquier otro tipo, le asignamos desayunar, a las 7 le asignamos prepararme y a las 8 asistir al webinar. Y esta última parte ilustra algo que uno quiere hacer muchas veces, que es escribir archivos, que le permite a uno como almacenar información de forma permanente. Entonces, se abre el archivo tareas.txt en modo de escritura y se le asigna como este nombre F. Y luego lo que se hace es, para cada hora en este diccionario tareas, vamos a crear esta cadena de caracteres a las hora, debo, y luego la definición de esa entrada al diccionario y después lo escribimos en un archivo. Entonces, solo vale la pena notar por último que también la interacción con archivos, algo que uno tiene que hacer muchas veces, es sencilla. No hay que estarse preocupando, por ejemplo, de abrirlo y cerrarlo, sino que está esta construcción que le garantiza a uno que cuando salimos de este bloque con sangría ya el archivo se va a cerrar automáticamente. Cosas así. Para nosotros ejecutar este programa debemos tener, por supuesto, Python en nuestra computadora. Ella tiene que saber entender lo que le digamos. Tener Python significa, en el caso de Windows, tener un ejecutable, que es pues la versión que los desarrolladores ponen a disposición en la página. También es deseable tener no solo el núcleo de Python, digamos, ese ejecutable, sino también código que otras personas escribieron para tareas muy recurrentes y que podemos aprovechar. Tanto el programa como esas bibliotecas se pueden descargar manualmente, pero ya hay distribuciones que traen todo listo
digamos, para correrlo. La distribución más famosa es una que se llama Anaconda. Esta distribución, por cierto, al igual que Python, es de código abierto y además hay ciertas sutilezas con las licencias, pero para nuestros fines es código libre que uno puede utilizar prácticamente para lo que quiera. Esta distribución de Anaconda trae también un entorno de desarrollo que se llama Spider, que es este que están viendo aquí. Sí. En Spider nosotros tenemos tanto un editor de archivos, eso ya lo vamos a ver, como una llamada terminal o consola. En esta consola uno puede interactuar con Python, o sea, se dice que es el modo interactivo. Y básicamente es como si uno estuviera conversando con el lenguaje. Uno puede escribir, por ejemplo, una cadena de caracteres y nos va a devolver aquí lo que dice out, la salida. Podemos darle una operación, nos va a devolver el resultado. Podemos iterar por I in range 10. Vamos a hacer hola y él nada más va a ejecutar. Esto es muy práctico si uno desea hacer cálculos rápidos para no tener que estar creando un archivo, guardándolo. Eh, sí, uno nada más lo hace acá. Es como una supercalculadora. Una ventaja de Spider, por cierto, es que evita que uno esté como ciego a qué está pasando adentro de Python, porque él, entre otras cosas, le muestra las variables que uno está definiendo. Por ejemplo, aquí definimos esta i, que básicamente va a tomar valores de 0 a 9 y nos la despliega. Esto es muy útil cuando uno está importando datos y quiere ver que estén íntegros, que no hayan valores corrompidos, etc. Bueno, además del modo interactivo, tenemos los programas completos. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Esto, por cierto, es como algo que se pone por defecto y básicamente nos dice la codificación del texto que va a estar ahí. Esto le permite a uno escribir tildes, ñes y otras cosas. Y esta cadena, bueno, como este encabezado, no es tan necesario, vamos a quitarlo. Tal vez queremos probar el programa webinar.py. Entonces, sus partes serán este comentario. Escribimos for I in range 10. Vamos a imprimir, hoy es el webinar de Python. Después tenemos nuestro itinerario. En el que definimos las tareas como un diccionario, 6, desayunar, 7, prepararme, 8, asistir al webinar. Luego abrimos un archivo que se va a llamar tareas.txt en modo de escritura como F y decimos for hora in tareas.keys. Construimos una línea a las... Esa hora es un entero, entonces vamos a convertirlo a una cadena con este str, devo, tal vez esto lo ponemos en la línea que sigue. Y le sumamos. Este método de la suma, por cierto, es algo que se llama como
recargar un operador. Generalmente la suma es algo que uno hace con números, pero en Python a los operadores se les expande como su significado. La suma, si uno lo está haciendo con cadenas, significa concatenarlas. De la misma forma que yo aquí podría poner hola y lo sumo con mundo. Me devuelve una sola cadena. Y le agregamos la definición de esa hora en el diccionario de tareas y un final de línea. Y esta línea finalmente la escribimos en el archivo F. Entonces esto lo queremos guardar tal vez en webinar programas y se va a llamar webinar.py. Para correrlo uno puede en Spyder nada más hacer clic en esta tecla de F5 y ya vemos la acción de este primer bucle que imprimió 10 veces el webinar. También vemos en el explorador de variables las tareas, que era un diccionario. Aquí vemos lo que contiene. Línea se fue actualizando siempre, entonces aquí vemos como el último valor que tomó línea y lo mismo para horas y para F y para I. Algo que nuestro programa debía hacer era escribir este archivo tareas.txt, entonces vamos a abrirlo y este es el resultado. Bien, entonces si tuviera que resumirlo, sería como que Python es un lenguaje minimalista. Básicamente, la sintaxis es más sencilla. Ahorita, pues hay sutilezas con las que tal vez no estén familiarizados, pero a, a primera vista creo que uno ve que es, sí, más minimalista, digamos, que otro lenguaje. Ahora vamos a ir con los casos de estudio. El primero, como decía, es uno de transmisión. Y algo que hay que hacer muchas veces en transmisión es calcular flujos de potencia. Ahora, no vamos a implementar nuestro propio solver de Newton Raphson o qué sé yo, sino que vamos a aprovechar biblioteca. En este caso, las bibliotecas, bueno, las bibliotecas se incluyen en nuestro programa siempre haciendo import. Por ejemplo, tal vez quiero hacer import una biblioteca que se llama NumPy, entonces lo escribiría así. Hay bibliotecas que yo no voy a tener instaladas y que entonces cuando yo le hago, por ejemplo, import network x, puede ser que esta sí esté instalada. Bueno, voy a escribir algún nombre. Bueno, Python va a decir, eso no se encuentra, el módulo no se encuentra. El módulo es como el nombre de las bibliotecas. En ese caso, lo que uno hace, esa es la ventaja de Anaconda, uno nada más hace conda install y el nombre, en este caso pf, no lo vamos a hacer. En otras palabras, todo ese proceso de conseguir las dependencias, de asegurarse que todas las versiones estén bien, ya Anaconda, digamos, lo hace por medio de ese comando y uno nada más lo escribe aquí en la consola. Para calcular el flujo de potencia vamos a utilizar estos módulos. Vamos a importar NumPy y le damos este nombre np. E importamos otro que se llama PandaPower y le damos como la abreviatura pp. Y también importamos un par de cosas que nos van a servir para ver que esto me está estorbando. Son como funcionalidades más específicas de este módulo PandaPower.
Entonces, uno puede crear una red. En este caso, se escribe pp create empty network. Eso nos va a crear una red vacía que vamos a ir poblando como con nuestros elementos. También ya el módulo, si uno quiere hacer experimentos, tiene algunas redes de ejemplo. Por ejemplo, esta que importamos acá. Pues algo que uno puede hacer con Panda Power es graficar la red. Por ahora voy a usarla de ejemplo, pero esta bien podría ser un modelo de la red costarricense o de la red regional. Entonces vamos a correrlo. Vamos a ver. Sí, me faltó una H. Esta es como, siempre que uno se pone a programar como en tiempo real, corre ese riesgo, digamos, de que siempre hay detalles que uno se le va. Aquí va una H. Voy a guardar esto, por cierto, con el nombre pf.py de PowerFlow. Pues vamos a correrlo. Y los gráficos en Spider se muestran aquí como un explorador de gráficos. Entonces, en este caso, nos grafica la red con su topología, los puntos son las barras. También uno podría a esto correrle un flujo de potencia y codificar, por ejemplo, las tensiones con colores. Es algo que no vamos a hacer. Vamos a trabajar con nuestra red vacía y vamos a empezar colocando las barras. Va a haber una barra 1. Este va a ser un sistema muy sencillo. Va a ser básicamente dos barras. La primera conectada a una red de potencia infinita, la segunda alimentando una carga y unidas por una línea de transmisión. Entonces la primera barra se va a llamar B1 y la agregamos con este create bus. Lo agregamos a la red net. La tensión nominal en kilovolts va a ser de 20. Y es todo lo que vamos a agregar por ahora. La barra 2 va a ser pp.createBus net. Tensión nominal también de 20. Para las líneas, en realidad solamente es una y la agregamos con createLine en la red y va a ser la barra from va a ser B1, la barra to va a ser B2, la longitud en kilómetros va a ser 25 y claramente hay que especificar la impedancia. Nosotros vamos a utilizar más bien una de las líneas, de los tipos de línea estándar que ya trae este módulo y al que uno accede por su nombre. En este caso se llama NAI 4X50 SE. Por último, la red externa y la carga. Entonces va a ser pp.createExt grid net y voz igual B1 y por otro lado create load net voz igual B2 y la potencia en megawatts va a empezar, digamos, tal vez en 0. Entonces lo que vamos a hacer es tal vez no correr solo un flujo de potencia, sino que vamos a correr varios, como decía, un tipo de estudio paramétrico. Y lo que queremos hacer es ver tal vez cómo se ve la tensión
en la barra de carga cuando tenemos diferentes potencias de carga. Esas tensiones las vamos a guardar en una lista llamada voltages y las cargas que están en megawatt van a estar espaciadas linealmente entre 0 y 5 megawatts y la cantidad va a ser 100 valores son los que vamos a probar. Aquí es donde se vuelven útiles los bucles y decimos for P in loads, asignamos la carga. Lo que vamos a hacer después es correr flujo de potencia y lo que hacemos de último es guardar la tensión. Entonces hacemos net de la red, el atributo load, que es un diccionario, P en megawatts, le asignamos la P. Para correr el flujo de potencia hacemos pp.rompp.net. Tal vez ponemos algún indicador de progreso. Es corriendo flujo de potencia con P igual, y aquí el valor de P. Y por último guardamos la tensión, entonces hacemos voltages.append net.response.vm en PU. Tenemos el segundo elemento. Vamos a ver. Entonces lo guardamos, lo corremos y vemos que nos aparece en el terminal. Entonces esto fue básicamente, tomó los 100 valores que hay entre 0 y 5 megawatts y con todos corrió un flujo de potencia. Ahora esto no le dice a uno mucho, claramente uno quiere visualizar. Entonces vamos a utilizar un módulo llamado matplotlib.pyplot, que es para graficar, y entonces escribimos plt.plot en el eje horizontal, perdón, loads y voltages en el vertical. Hacemos plt.show. Tal vez le ponemos alguna información a los ejes, por ejemplo, plt.xlabel, esta es la carga, y tensión en el eje vertical. Entonces lo corremos nuevamente y obtenemos esta gráfica de acá. Entonces cuando la carga es 0, la tensión en la barra de carga está en 1 PU, suponiendo que la red externa también estuviera en 1 PU. Conforme empezamos a cargar a esta red sencilla, la tensión empieza a bajar. Esta es como una construcción, en otras palabras, de una red, de una curva PV. Entonces la construcción, digamos, de implementación sencilla, y como les digo, esta podría ser una red de arbitraria complejidad. El módulo no establece limitaciones con el número de barras o el número de elementos. Sería cuestión nada más de implementarlo. Bueno, ese es el primer ejemplo. El segundo es de distribución. Y lo que queremos hacer es analizar la calidad de la energía. Tal vez es la corriente que está entrando a un transformador reductor de subestación. Queremos ver cómo está la distorsión, si tiene muchos o pocos armónicos, tal vez cómo varía eso durante el día. Este archivo se va a llamar harmonics.py y va a hacer uso además de estas mediciones. Claramente tenemos que analizar algo. Tomemos por ejemplo esta que dice 00. Básicamente son mediciones de corriente tomadas con una frecuencia de muestreo bastante alta,
De hecho, eran 128 muestras por periodo. O sea, eh, bueno, son bastantes heads. Sí, 128 muestras por periodo. Uno necesita tomar tantas muestras para siquiera ver la forma de onda y así saber qué tan distorsionada está. Este 00.txt es porque se tomaron las mediciones en un día a las 0 horas. También hay otros archivos, por ejemplo este de 8, que tiene las mediciones para las 8 de la mañana. Cuando uno tiene un conjunto de datos, lo primero que quiere hacer es como un análisis exploratorio. Entonces, para eso utilizaríamos nuestro módulo pyplot. También tendríamos una función para leer nuestra señal. Esta función la definimos como la de antes, la de Fibonacci, pero ahora se va a llamar read signal y lo que va a recibir es el nombre del archivo. La señal va a estar guardada en una lista de tamaño, eh, perdón, una lista Y que inicia vacía y luego lo que hacemos es abrir el archivo como F y decimos para cada línea en F, anéxele a Y el valor que hay en esa línea, convirtiéndolo a float, a un número con representación de coma flotante. Y finalmente lo que hace esta función es devolvernos Y. Entonces aquí ya podríamos decir, quiero extraer lo que está en el archivo 00.txt. Para eso, el nombre de... Tenemos que darle como el directorio, entonces el directorio se llamaba i1 y ahora sí el nombre del archivo, tal vez 00.txt. Y luego hacemos plt.plotY, plt.show. Nada más para ver cómo se ven los datos, siquiera. Entonces ejecutamos esto. Y aquí ya los importó y los graficó. Básicamente, la corriente no es como completamente sinusoidal. De hecho, aquí podríamos tomar menos valores. Por ejemplo, tal vez los primeros 100. No, 128. Habíamos dicho que eran los que había en cada periodo. Entonces, tal vez dos periodos, o sea, 2 por 128. Ahí se ve más claramente que no es sinusoidal, tiene como esta distorsión cuando va alcanzando los máximos. Algo que uno puede querer hacer es encontrar el contenido armónico. Si bien los medidores con los que uno siquiera obtuvo estas señales en primer lugar suelen tener analizadores de armónicos, puede ser que ese analizador por alguna razón no sirva, o puede ser que uno quiera encontrar o buscar interarmónicos, o puede que quiera alimentar esto a otro programa. Entonces vamos a definir eso, vamos a hacer ese análisis y lo vamos a hacer con un módulo llamado, bueno, de hecho NumPy, el que utilizamos antes, por NumPy a CNP. Después de graficar esto, vamos a definir, por ejemplo, la frecuencia fundamental, que eran 60 Hz. El periodo es entonces 1 entre F0. Y los periodos que teníamos eran 14 en esta gráfica original. Las muestras por periodo, que van a ser estos samples per period, van a ser 128. Y necesitamos tener información del tiempo para hacer un análisis de Fourier, si no, no vamos a poder interpretar como los coeficientes a cuál frecuencia corresponden. Entonces creamos un vector de valores espaciados linealmente, que se hace con np.linspace 0,
el final va a ser el número de periodos por t, y la cantidad de valores va a ser el número de periodos por las muestras por periodo. Y el análisis de Fourier lo hacemos con unas funciones que implementan la transformada rápida de Fourier. Esto de acá va a ser el espectro FFT Y de la longitud de Y. Esto, por cierto, puede parecer un poco críptico, ¿verdad? Porque uno utiliza FFT, luego FFT acá. Esto realmente está documentado. Básicamente el módulo ya viene con ejemplos de cómo uno encuentra el espectro de Fourier. Uno puede acceder a eso haciendo help, digamos, hacemos import numpy a cnp y hacemos help de np.fft.fft. Entonces aquí nos dice, esta función calcula la transformada rápida de Fourier, bueno, discreta de Fourier unidimensional para n puntos con este algoritmo eficiente de la transformada rápida de Fourier. Nos dice cuáles son los parámetros de entrada. Entonces yo ya sé que este debe ser Y. Nos dice que devuelve y además aquí incluye, bueno, las referencias, pero también ejemplos con alguna señal cualquiera. Entonces hay un proceso de estudio de la documentación previo. Nada más me lo estoy saltando ahora por razones de tiempo. Entonces la segunda parte es fftfrec t.shape, luego t entre samples per period. Aquí eres. Esto básicamente es como encontrar la transformada y este de acá es como crear el vector de frecuencias apropiado. Y algo que uno hace si uno llegara a graficar a esto de una vez es que le van a aparecer como frecuencias positivas y negativas. Pero vamos a pasar esto como a la forma que uno está acostumbrado a ver, solo frecuencias de 0 en adelante. Entonces multiplicamos por 2 esas frecuencias. Frec igual frec. Y ya graficamos esto. lt.plot frecuencias cp, lt.plot tiempo. No, no es tiempo, era frecuencia en hertz. lt.plot transformada y hacemos plt.show. Sí, esto no era plt.plot, esto era xlabel y esta acá es ylabel. Por eso la figura se ve tan extraña. Y este ya es nuestro análisis, digamos, de los armónicos. Tenemos aquí el mayor que está en una frecuencia de 60 Hz y luego vienen otros que este de acá de hecho es 180, 3 veces por 60. Este otro es el quinto armónico, séptimo, noveno y ahí va. Aquí solamente parece que hay como armónicos enteros. Si, ya uno puede hacer toda clase de análisis y ver si hay como algún pico cerca de, más bien entre armónicos enteros, ese sería un interarmónico. También algo que uno puede hacer es cambiar la señal de entrada. Por ejemplo,
En vez de las 0 horas, queremos ver el de las 8. Y este es, digamos, cualitativamente el mismo espectro de antes, nada más que a 60 Hz. La componente es como casi el doble. Y es lo que uno esperaría, dado que en la mañana, a las 8 de la mañana, tendríamos más consumo que a la medianoche, a las 0 horas. Bueno, como decía, puede parecer un poco críptico, pero esto uno lo lee en la documentación. Y el tercer ejemplo, ya para concluir, es uno de consumo residencial. A ese le vamos a llamar demand.py. Y va a hacer uso de este archivo que tiene básicamente un montón de mediciones anuales en una residencia. Es tomado de los Estados Unidos, entonces tienen como consumo total de electricidad, también de gas, calefacción por electricidad, calefacción por gas, enfriamiento, ventiladores, etc. Y todos los valores están aquí separados por coma. Uno desearía venir y graficar esto y tal vez hacer cálculos del consumo promedio, consumo máximo, de cómo se ve esto a lo largo de un día o a lo largo de un año. Entonces lo primero que hay que hacer es interpretar este archivo y uno podría, eso lo admito, hacerlo tal vez con Excel, pero tal vez uno quiere postprocesarlo después y ahí es donde Python, digamos, le gana a Excel. Bueno, lo que vamos a hacer es empezar abriendo el archivo, entonces with open y se llama demand.csv. En modo de lectura lo abrimos como F y uno itera sobre las líneas. Hay una sintaxis para poder tener el valor de la línea, el número de línea, que es usar este numerate F. Extraemos las columnas, es básicamente agarrar la línea y hacerle un split en las comas. Si el número de línea es 0, entonces aquí extraemos los encabezados. En cualquier otro caso, aquí guardamos los datos. Esto lo vamos a implementar en un momento. Por ahora vamos a extraer los encabezados. Esto uno lo puede hacer como una forma bien compacta utilizando las llamadas comprensiones de lista. Entonces lo que hacemos es agarrar la columna, le hacemos un strip que nos va a quitar los, los espacios que tiene antes y después. Esto uno lo hace a sabiendas, digamos, del formato que tiene el archivo. Tal vez podemos ver cómo se ven las columnas antes de siquiera hacer esto. Hacemos print columns y en cualquier otro caso nos salimos para que nos siga iterando. Vamos a ver. Entonces, en la primera línea, esta columna es una lista que tiene todos estos valores. Entonces, algo que uno puede querer hacer es como quitarle estos espacios de aquí. Y tal vez quitarle también las unidades. Entonces, eso lo podemos hacer diciendo que los encabezados es agarrar cada elemento de la columna, de las columnas, hacerle un strip para quitarle los espacios y las unidades se las quitamos de esta forma. Y eso lo hacemos para col en columnas. Entonces aquí vemos cómo se ven nuestros encabezados.
es esta lista de abajo, que está como mejor, más manejable. Bueno, y queremos que a cada columna sea como la entrada de un diccionario para luego acceder a ella con más facilidad. A ese diccionario le vamos a llamar data y va a empezar con una palabra por cada columna y por ahora no tiene valores. Entonces eso lo hacemos para cada heading en headings. Esto es, por cierto, algo que uno hace mucho cuando programa en Python, como escribir de tal forma que parezca un lenguaje humano, más que un lenguaje de programación. Bueno, suficiente con esto. Ahora vamos a leer los datos. Básicamente vamos por cada columna en enumerate columns. Si el número de columna es igual a 0, estamos en esta primera columna que no tiene valores numéricos, lo que tiene es una fecha y una hora. Entonces esta tal vez la queremos tratar de cierta forma. Todas las demás van a ir después en este else. Si estamos en la primera columna, la fecha va a ser precisamente la columna y la vamos a guardar en esta lista asociada a date time, que era uno de los encabezados. Entonces le hacemos append date. En todos los demás casos, lo que tenemos es una medición. Entonces en measurement guardamos la conversión a float de lo que se mide en esa columna. Y hacemos entonces el guardado. De esa medición. Y lo que yo afirmo es que ya esto contiene los valores correctos. Algo que uno se puede hacer es venir a ser explorador de variables. Entonces, por ejemplo, está esta variable data y es el diccionario. Está el diccionario que se llama cooling electricity y tiene todos estos valores. El que, perdón, la entrada del diccionario que llama cooling electricity, otra que llama date time, otra que llama electricity facility y tal vez esta es la que más nos interesa. Entonces ya para visualizarla, uno podría hacer primero una extracción, electricity igual data, electricity facility, y luego la graficamos. Punto plot. Estos van a ser datos anuales, entonces tal vez queremos los primeros 24 y le hacemos plt.show. Habiendo importado matplotlib.py. Y esta es como nuestra curva de consumo. Como estas son mediciones por hora, estas serían 24 horas. Aquí vemos como este pico por ahí de las 6 de la mañana y luego otro más bien en la noche. Uno puede hacer esta gráfica más bonita haciendo plt.xlabel hora y plt.ylabel consumo en kilowatts. Y también podríamos hacer toda clase de cosas, por ejemplo, encontrar el promedio, que sería sumar los valores de electricity, dividirlos entre la longitud de electricity y luego imprimimos consumo promedio, va a ser AVG, que resulta ser 1 kilowatt más o menos. También se podría tener interés en
ver qué pasa a lo largo del año, cómo varía esta curva. Entonces, habría que calcular como el número de días que hay en todos estos datos, que sería longitud de electricity, división entera con 24, y luego diríamos for day, range days, lt.plot, electricity, aquí una indexación un poco sucia, sí hay que ver, intentarse a ver por qué tiene que ser esta, por 24 hasta 23 más day no por 24 y luego hacemos plt.show. Que se llama day no, número de día. Y esta ya es la curva con todos los días. Entonces, como digo, ya esto facilita el análisis. Uno puede observar que este comportamiento durante las mañanas parece ser mm, similar, digamos, durante todo el año. Por aquí este comportamiento de la tarde y la noche más bien sube. Esa es la aplicación de distribución. Y cuando terminamos los casos de estudio, nada más quiero dar como, cerrar con unas ideas. Lo primero es que esto es solo como el inicio. Realmente el poder de Python está en que para nuestra área, en que nosotros podemos acoplarlo con software que ya existe. Por ejemplo, PSSE, ETAP, Power Factory, DSS, OpenDSS, Panda Power, que lo utilizamos ahora, y muchos más. Uno lo acopla por medio de las llamadas interfaces de programación de aplicación o API. Entonces así es como uno haría estudios paramétricos o análisis de datos de resultados de simulaciones. En resumen, la programación alivia los estudios de sistemas de potencia. Python es un lenguaje versátil. Ya vimos que la sintaxis es como amigable. Las implementaciones en Python son más sencillas que en otros lenguajes. Y por último, se dispone de numerosos módulos competitivos. El hecho de que Python no sea como un lenguaje compilado como C no quiere decir de nuevo que sea lento, porque uno utiliza por dentro código precompilado. Y con eso me gustaría terminar el webinar. Estoy disponible a disposición de ustedes para preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo, por haber estado con nosotros acá en esta conferencia del día de hoy. Ahora mismo no tenemos preguntas en el chat. Vamos a esperar un momentito por si alguno de los participantes tuvieran alguna consulta, que aprovechen y que lo hagan en este momento. Igual, Francisco, mientras nos comentan en el chat o nos levantan la mano, no sé si quieres comentarnos un poco de todo lo que vamos a estar viendo en el curso que vamos a tener en mayo. Claro. Así, si hubiera igualmente alguna duda o si no estuvieran claros los participantes de qué vamos a estar viendo en el curso, pues aprovechar el momento e ir comentando por si hay alguna pregunta que no nos ha llegado en el chat. Claro, bueno, el curso empieza suponiendo, digamos, casi que cero conocimientos de programación. Vamos a empezar instalando Anaconda, instalando los módulos que vamos a utilizar y vamos a ver conceptos primero básicos de programación como la linealidad, asignación de variables, estructuras de datos, bucles, bucles for, bucles while, definición de funciones, todo eso. Y siempre implementándolo, digamos, de forma como inmediata. La idea es que como ahora yo vaya escribiendo los programas, explicando y que ustedes en paralelo vayan implementándolo en la computadora de ustedes y, digamos, los corro yo
la corren ustedes y vemos si obtienen los mismos resultados, si surgen dudas y así vamos. También, bueno, ese es el inicio, que va a ser todo como en Python puro, pero conforme pasen las sesiones vamos a querer utilizar cada vez más módulos, específicamente, bueno, este de NumPy, otro Pandas, que es muy útil si uno quiere importar datos de Excel o escribir Excel, módulos de optimización, SciPy, hay bastantes aplicaciones. También después de cada sesión se va a dejar una lista de ejercicios de tarea. Entonces ustedes la resuelven, me la envían y yo les doy retroalimentación. Esos ejercicios están orientados como estos a cuestiones de nuestra rama, digamos, curvas de consumo. eh, Tal vez se tiene un perfil de tensión o una serie de tiempo de tensión, entonces uno quiere ver el promedio, quiere cuantificar la desviación con respecto a la nominal, quiere extraer valores extremos, graficar todo eso. Y no sé si se me escapa algo más. Sí, lo más importante es eso, que vamos a empezar desde cero y que todas las aplicaciones están dedicadas a los sistemas de potencia.